Shalom. Hoy vamos a estudiar la porción de la Torá que va desde Deuteronomio capítulo 7 versículo 12 a capítulo 11 versículo 25. Y yo le puse como subtítulo a esta porción 5 cosas que Dios quiere de ti. Y podemos hacernos esa pregunta, ¿no? Tal vez muchos contestarían cosas diferentes, pero ¿alguien me puede decir, a ver, qué cosas quiere Dios de nosotros? ¿Qué cosas quiere Dios de nuestra vida? Sí, le estoy preguntando a los que están acá. Retórico. Y la obediencia. ¿Qué más? En el capítulo 10 de Deuteronomio, en el versículo 12, nos habla sobre eso, sobre qué es lo que Dios quiere de nosotros. Porque podemos pensar que, bueno, nosotros no tenemos que hacer nada, porque no podemos hacer nada para ser salvos. O sea, para tener la salvación para nuestras vidas no hay nada que nosotros podamos hacer. No es que, bueno, yo voy a hacer este sacrificio, o yo voy a vender mis cosas y regalarle a los pobres. No, nada de eso, nada de lo que hagamos puede llevarnos a Dios. Solo por el sacrificio que Jesús, que Yeshua, como es su nombre en hebreo, hizo. Si creemos, si tenemos fe y obramos de acuerdo a lo que creemos, es que vamos a obtener la salvación de nuestras almas. Entonces, si puedes leer el versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahweh, tu Dios de ti? Sino que temas a Yahweh tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Bueno, para arrancar dice, ahora pues Israel. Nos está hablando a cada uno de nosotros. A cada uno de esos que somos parte del pueblo, del único pueblo escogido de Dios, que es el pueblo de Israel. Que a través de la fe en Jesús, de la fe en Yeshua, somos injertados en el buen olivo, que ese buen olivo es Israel. Somos parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel, a quien dijo que Yeshua venía a buscar. Porque si recuerdan, le dijeron a Yeshua que por qué no hablaba o no ayudaba a tal persona. ¿Y qué le contestó a él? No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él tenía una misión específica. Yeshua vino por un grupo específico de personas, que son las 10 tribus que fueron dispersas por todo el mundo. Si se recuerdan, el pueblo de Israel estaba compuesto por 12 tribus. Sin embargo, una parte de esas 12 tribus se dividieron y quedaron 10 por una parte y 2 por otra parte. Y 2 de esas tribus, Judá y algo de Leví y de Benjamín, fueron llevadas cautivas a Babilonia y un tiempo después volvieron a la tierra de Israel. Pero las otras 10 tribus fueron llevadas cautivas a Asiria y dice que nunca más volvieron. Se entremezclaron en las naciones y no supieron nada más. Perdieron su identidad. Se olvidaron de que eran parte del pueblo de Israel y dejaron de lado su Dios, las enseñanzas de sus padres y todo eso. Pero la Escritura dice que nosotros podemos ser vueltos a injertar en ese olivo natural. Por más que estemos aún en los confines de la tierra, dice la Escritura, que podemos volver a ser parte. Si puedes leer Deuteronomio 30, del 1 al 4, allí nos habla claramente las Escrituras de que esas tribus iban a ser esparcidas hasta la última de la tierra, pero aún de allí Yahweh las iba a traer. A cada uno de ustedes que tiene esa fe en Yeshua, en Jesús, que cuando escucha hablar del Salvador hay algo que le llama la atención, puede ser que tengan sangre, que sean parte de esas 10 tribus perdidas de la casa de Israel, aún sin saberlo, porque muchos de nosotros no lo sabemos. Porque, como digo, esas tribus se fueron a Italia, se fueron a Portugal, a Francia, a muchos países, y allí perdieron su identidad y ya ni siquiera saben quiénes son. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Yahweh tu Dios, y te convirtieres a Yahweh tu Dios y obedecieras a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma,
Entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahweh tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Yahweh tu Dios y de allá te tomará. Como vemos aquí en Deuteronomio capítulo 30, Dios o Yahweh, que es su nombre en hebreo, estaba dando una profecía. ¿Qué iba a pasar? Que el pueblo de Israel, como tantas veces, fue desobediente. Y esa desobediencia trajo una maldición. ¿Y qué pasó? Que no fue como las demás veces. Porque los que conocen algo de la Escritura saben que el pueblo de Israel fue muy desobediente. Lamentablemente muchas veces desobedeció. Yahweh decía, este pueblo era de dura cerviz, o sea que no podía mirar hacia arriba, no podía hacer la voluntad de Dios. Pero llegó un momento que Dios dijo, basta. Los perdono una vez, los perdono 2 veces, los perdono 3 veces, los perdono 4 veces, pero ya está. ¿Y qué pasó? Como dice aquí, sucederá que cuando vinieren sobre ti todas estas, la bendición y la maldición, Dios bendijo al pueblo, el pueblo siguió insistiendo en pecar, llegó un momento que los maldijo. Y la maldición consistió en eso, que fueran esparcidos, que perdieran su identidad. Y dice que iban a ser, en el 4 dice, aún tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. ¿Más lejanas de dónde? De Israel, del pueblo de Israel. Nosotros somos esas personas que estamos alejadas. Imagínense, prácticamente estamos del otro lado del mundo, en Uruguay, en Argentina, en Canadá. Esos lugares están en Australia. Esos lugares son las partes más alejadas de la tierra de Israel. Y dice que aún de esos lugares Dios traería a su pueblo. Dios iría a buscar a través de su Espíritu Santo, su Ruach HaKodesh, como es el nombre en hebreo, y los traería de vuelta. ¿Para qué? Para que vuelvan a pertenecer al pueblo santo. ¿Por qué tenemos que ser parte de Israel? Porque no existe, como dicen muchos en el cristianismo, que somos creyentes y somos gentiles. Tal vez en algún momento fuimos gentiles, pero dejamos de serlo, porque cuando pasamos a ser parte de esa gente injertada por la fe, ya dejamos de ser gentiles. Porque la palabra gentil quiere decir fuera de pacto. O sea que un gentil no tiene nada que ver con Dios. Un gentil no está bajo los pactos, bajo la promesa y bajo la bendición que Dios tiene para sus hijos. Pero muchas veces es confundido esto. Las personas dicen, no, nosotros somos la iglesia, nosotros somos los gentiles, el Israel espiritual. Dios tiene un solo pueblo y siempre tuvo y va a tener un solo pueblo, que es Israel, en el cual podemos ser parte por la fe. Si recuerdan cuando el pueblo de Egipto salió el pueblo de Israel salió de Egipto, que estaba cautivo, muchas personas dice que del pueblo de Egipto salieron con ellos. Y que ustedes ven en la escritura que se mencione después de eso, en el Pentateuco, que diga un egipcio fue al templo, un egipcio hizo tal cosa, un egipcio... No, nunca más se nombra. ¿Qué pasó? ¿Se piensa que murieron esas personas? ¿Que habían salido con el pueblo? No, es que esas personas dejaron de ser egipcias y pasaron a ser parte del pueblo de Israel. Por eso nunca más, aunque dice que eran miles los que salieron, los que se dieron cuenta a través de las obras, cuando Dios hizo los milagros en Egipto y murieron los primogénitos, caía granizo del cielo, tantas cosas que pasaron, los egipcios vieron eso y dijeron, vamos a irnos con este pueblo, vamos a irnos con el Dios de Israel, porque si nuestros dioses no pudieron protegernos de este Dios, ¿qué vamos a hacer? Es como, hablando de lo que los egipcios se asimilaron al pueblo de Israel, y me hizo acordar de que cuando yo soy argentina, nací en Argentina pero me crié en Uruguay, entonces cada vez que, incluso mis hermanos ahora están viviendo en Argentina, pero a ellos en Argentina los conocen como los uruguayos. Ah, mirá el uruguayo aquel, ¿no? ¿Por qué? Porque es tanto, nos alargamos tanto de las costumbres uruguayas, de cómo hablar, cómo hablan los uruguayos, que allá nos conocen, aquellos son uruguayos. En realidad somos argentinos porque nacimos allá. Pero si ustedes me preguntan cuál es mi nacionalidad, en el documento dice Argentina, pero yo me crié prácticamente acá, y lo mismo pasó con los egipcios. Adoptaron tanto las creencias, o sea, su Dios, su pueblo, su costumbre, todo de Israel, que ellos ya dejaron de ser egipcios, pasaron a ser israelitas. Y eso es lo que pasa con nosotros.
O sea, dejamos de ser gentiles, dejamos de ser uruguayos, dejamos, aunque si bien lo somos, pero en realidad tenemos una patria celestial mucho más grande. Y eso nos lleva, como dije, a lo que Yahweh, lo que Dios está diciendo aquí. Dice, ahora pues Israel es para nosotros, es para cada uno de los que tenemos fe en Yeshua. Entonces dice, ¿qué pide Yahweh, Dios, de ti? ¿No? Entonces acá está la pregunta que yo hice, ¿qué nos pide Dios? Porque muchas veces las personas piensan, bueno, me pedirá que tendré que ir los domingos a la iglesia, me pedirá que tengo que darle plata, me pedirá esto, me pedirá aquello. Pero no es lo principal que Dios quiere. Si bien algunas de esas cosas, no digo que todas esas cosas que nombré también, no es lo que Dios quiere de cada uno, o lo principal que Dios quiere. Dice, sino que temas a Yahweh, tu Dios. Ese es el primero, la primera de las 5 cosas, el temor. Que hoy en día hablamos de temor y muchas personas lo confunden con el miedo. Este temor o temer es la palabra en hebreo yaré, que nos habla de un temor reverente o de un temor con respeto. Como por ejemplo, yo les puedo preguntar a los que están aquí, ¿ustedes le tienen temor, le tienen miedo a la policía? Y van a decir, bueno, no porque ando haciendo las cosas bien, pero un ladrón tal vez le tiene miedo a la policía, miedo a que lo agarre y lo meta preso, ¿no? Pero nosotros le tenemos un respeto, o la mayoría le tenemos, porque lamentablemente ya el mundo está tan podrido, por decirlo así, que muchos ya no respetan ni la autoridad. Otro ejemplo de este temer, de este temor, es el respeto a los padres. Como digo de vuelta, lamentablemente se ha perdido hasta el respeto por los padres. Pero este es el temor que Dios nos está hablando. De un temor reverente, de un saber que tiene la autoridad. Que Dios es más autoridad que un policía. Dios es más autoridad que un juez. Dios es más autoridad que un presidente, que un rey. Por eso dice que Dios, que Yahweh, el Dios de Israel, es rey de reyes. O sea que pueden haber muchos reyes, puede haber muchos príncipes, puede haber muchos presidentes, pero Dios está sobre todo. Sobre todos ellos está Él. Tiene la autoridad máxima. No hay nadie que pueda superar su autoridad. Y también Él dice que es Señor de señores, o como puse yo aquí, Él es amo de amos. Porque muchas veces en la cultura occidental, o sea, perdemos un poco de lo que la palabra Señor quiere decir. Porque, no sé, el Señor, o en nuestra época tal vez, el Señor es una persona nomás. O sea, sí, una persona mayor. Una persona mayor. El Señor aquel me habló, o el Señor aquel me quiso vender tal cosa. Y hablamos así, y está. Pero en realidad cuando habla la escritura de Señor está hablando de autoridad. De que alguien cuando es Señor es amo. O sea, Yeshua es nuestro amo, nuestro Señor, quien nos manda. Si es que nosotros quisimos poner nuestras vidas a sus pies, ¿no? Y bueno, sigue diciendo el número 2. Sino que temas a Yahweh tu Dios, que andes en todos sus caminos, en sus derek, en hebreo. ¿Y qué es un camino? Algo muy simple. ¿Un camino común qué es? La dirección. Sí. Claro, un camino es algo que nos lleva a algún lugar. Queremos ir estamos aquí en la ciudad de Salto, o queremos ir a Montevideo, agarramos la ruta 3 y es la ruta que nos lleva de Montevideo a Salto. Entonces, podemos decir que hay muchos caminos, la vida tiene muchos caminos, pero hay solo 2 destinos. Solo podemos tener 2 destinos para nuestra vida. En Deuteronomio 30 también, si puedes leer versículo 15, nos habla de cuál pueden ser estos caminos. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Ahí vemos que, aunque hay muchos caminos, el fin de esos caminos pueden ser solamente 2. La vida y el bien, o la muerte y el mal. Está en nosotros escoger lo que queremos. El camino primero que queremos llevar y el fin que queremos encontrar en ese camino. Sigue diciendo el camino, ¿no? Porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Yahweh tu Dios te bendiga en la tierra en la cual vas a entrar para tomar posesión de ella.
Ahí vemos, como dije, que hay dos caminos. Y en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, aquí hablando el profeta Elías, cuando se encontraba peleando contra los falsos profetas de Baal, dijo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Los dos mismos fin que podemos tener, el bien y el mal. Dice, si Yahweh es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Tenemos, como dije, muchos caminos, pero tenemos que decidir cuál va a ser el fin de los caminos que tomemos. Hay uno que puede ser seguir a Dios y que va a tener como fin el bien, la vida, o ir en el camino contrario y terminar perdido en la muerte, en el sufrimiento. Y también aquí me llamó la atención que dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? No es una palabra que le usemos mucho, ¿no? Claudicar. Y la palabra claudicar es pasaj en hebreo, que me llamó la atención que quiere decir pasar o saltar. Como pesa. Es parecido así a la palabra pesa. Y muchas personas hoy en día están saltando entre dos pensamientos. ¿Por qué me refiero a eso? Que están saltando entre dos pensamientos o entre dos caminos. Porque aunque vienen a la iglesia, vienen a la congregación, aprenden de Dios, ¿qué pasa? Llegan a su casa y se olvidan. Es como el hombre de doble ánimo. Un día sí, un día no. ¿No? Así es. Entonces mucho, como decía acá, Elías le estaba hablando que tenían que tomar una decisión. Si ellos realmente creían en el Dios de Israel, si realmente creían que Yahweh era Dios de los ejércitos, tenían que seguirlo con todo su corazón, con toda su fuerza. Y si creían que no, que otro Dios, o que la iglesia católica, o que los Umbanda, o que lo que sea eran Dios verdadero, que lo sigan a ellos. Pero el pueblo estaba, como vemos, saltando entre dos pensamientos. O sea, un día se sentía bien y decía, ay, gracias Dios. Y otro día decía, se sentía mal, voy a ir a la curandera, allá, que me cure. La semana pasada nos pasó, creo que fue la semana pasada o la otra semana, que dos personas que venían acá, hace tiempo que venían a la congregación, me enteré a través de mi esposa que iban a la curandera a llevar a sus niños, que tienen hijos chiquitos. No, porque lo ven, se dice, y se siente bien. Entonces, pienso yo que es por ignorancia, ¿no? Que no saben que ese tipo de personas trabajan con lo malo. Pero si no es por ignorancia, no podemos ser así. No podemos, cuando estamos bien, ay, gracias mi Dios por todo lo que me da. Ay, me duele acá. Ay, ahí que me cure allá la viejita aquella que cura el empacho. No, porque eso no está en ningún lugar de las escrituras. Eso es un invento. Eso trabaja no, porque es magia blanca, te dice. O no, porque yo trabajo con el santo Pedrucho. No, la escritura no habla de nada de eso. Y quizás puedo decir que, por ejemplo, ¿no? Que yo que me he criado con ese ámbito, porque mi madre nos llevaba siempre a esos lugares, muchas veces esas personas o esos viejitos, vamos a decir, eran buenas personas. Vamos a decir, bueno, sí, pero una buena persona. Pero lo que hay detrás, quizás esa persona se crió así, ¿no? Y Dios quizás, vamos a decir, le dio un don, pero el enemigo lo usó. Y se crió desde niño a que vencer estaba bien. Entonces piden a los santos. Entonces cuando uno está entregando a su niño a esas personas que para nosotros decir, bueno, no es mala persona, pero detrás de esas personas hay espíritus. Entonces esos espíritus se transfieren, ¿no? A tocar a los niños, a manifestar, y dice, sí, pero los sana, los cura, sí. Pero, ¿qué pasa después con el niño? ¿Qué consecuencias trae? Usted me puede decir, sí, pero los sana, los calma del empacho. Si usted pone y tiene fe en que Yeshua, Jesús, como usted lo llame, se va a sanar su hijo, usted no necesita ir a esos lugares. ¿Por qué? Porque puede ser muy bueno ese viejito que le va a curar el empacho, vamos a decir, pero le va a traer consecuencias peores, porque esas personas siempre recuerden la palabra, que no es contra carne ni sangre, sino contra principados. O sea, ¿qué nos está queriendo decir? Que estas personas tienen espíritus que les hablan, que traen desde su niñez y los va a transferir a sus niños. Y entonces un bien que le hizo, vamos a decir entre comillas, le va a traer más mal a su niño en un futuro. Entonces tenemos que abrir. Yo sé que hay mucha gente que por ignorancia, bueno, pero qué mejor que usted ponga sus manos a sus hijos y les pida a Yeshua que los sane. También, perdón pero hay mucha gente que está acostumbrado a esto.
pero no sé si Pablo dice que no pongamos con ligereza las manos. Y dentro de la iglesia evangélica hay mucha gente que también trae muchas cosas. Dice, no, pero el pastor va a orar por mí. El pastor va a poner... Tengan cuidado con eso, porque ustedes no saben qué tiene el pastor. Y, ay, sí, óreme, óreme. Y el pastor está en adulterio. Y el pastor oró por usted. Por algo Pablo nos enseña eso, ¿no? Que no nos dejen poner las manos sobre nosotros, porque algo se transfiere. En el mundo espiritual es muy grande, y así tanto como en el mundo y en el mundo cristiano también, se transfieren cosas. Aparte que la mayoría de esas que cuidan el empacho, no digo todas porque sé que algunos lo hacen gratis, pero la mayoría de las personas, ¿por qué lo hacen? Por el dinero. Y hace un tiempo atrás mi esposa me preguntaba qué hacen ahí en la esquina, porque es la persona que vence aquí en nuestro barrio, digamos, está acá cerquita, a 2 cuadras. Y lamentablemente, y digo lamentablemente porque me enoja, a veces hay gente, lleno de gente afuera en la casa haciendo fila para entrar. Y mi esposa me preguntaba, ¿y qué hacen ahí que hay tanta gente afuera? Y le digo, ¿y vencen? Me dice, sí, le digo. Y todo eso por dinero, cree que por diversión. La señora, no sé, la verdad que no le conozco la cara, pero que la señora va a estar ahí toda la mañana atendiendo a gente por diversión. No. Y se piensa que los espíritus que trabajan con ellos van a... o sea, si el niño... porque esta amiga de nosotros, amiga de la familia, se puede decir, que le dijo que traía al nene, porque dice que el nene se empezaba a portar mal, estaba como muy eléctrico, y al otro día era el cumpleaños, entonces lo llevaba a vencer y se portaba bien. Y no estaba más así como eléctrico, como nervioso, cuando lo llevaba a vencer, ¿no? Y usted se piensa que el enemigo, que eso no es un espíritu que mismo que lo hace sentir así. Para que también lo siga llevando. Sí, para que lo siga llevando y para que siga le dando plata a esa persona. O porque cuando Dios sana, cuando Dios hace alguna obra, lo hace para siempre, no tiene que estar viniendo acá a la congregación a que le oremos todos los días o una vez por semana. Si Dios te hace libre de algo, te hace libre siempre, no un momento, ¿no? Pero vemos que lamentablemente en este mundo que está lleno de oscuridad, eso está por todos los lugares y es lo que predomina, lamentablemente. Que personas aún, porque si me decís, lo que pasa es que son ignorantes esas personas que le llevan ahí. Pero como le digo, esas personas venían acá. Estuvieron sentadas con ustedes que están sentados acá, más de una vez. Y sin embargo, ¿qué? Podemos decir, son ignorantes. Pueden ser ignorantes, sí, pero no son tan ignorantes. Porque escucharon la palabra. Bueno, vamos a seguir adelante. Y sigue diciendo, vemos que dijimos primero temer, después el camino o caminar, y después dice, y lo améis. O sea que la tercera cosa que Dios, que Yahweh nos pide, es que lo amemos. Y podemos decir, sí, yo amo a Dios. Como escuché decir esa frase tantas veces, ¿no? Pero tenemos que entender que el amor que nosotros muchas veces pensamos no es como el amor que Dios quiere. El amor es un verbo, es una acción, es hacer algo. No podemos... Muchas personas, cuando yo antes iba a la iglesia, no, yo amo a Dios. Y se iban a sus casas y eran unos borrachos, eran unos adúlteros. Dios dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No dice, si me amás, sacrificate, andá de rodillas hasta allá, hasta el Padre Pío, y allá deja un billete de 1000 pesos. No dice nada de eso. Dice, guardad mis mandamientos. Solamente eso Él nos pide. Obviamente que guardar los mandamientos implica un montón de cosas. Después dice, la palabra amar en el hebreo es ahab. Amar, que es un verbo, que es una acción, que es hacer algo. No es un sentimiento, no es que, yo siento, como los gurises cuando se enamoran, ¿no? Los jóvenes, no, porque tengo mariposa acá en el estómago y se me revuelve y la veo y me erizo. Y no habla de eso la escritura. Habla de una acción que nosotros tenemos que hacer si realmente amamos. Como la acción que tenemos que hacer cuando realmente amamos a una persona. Es cuando uno pasa al frente, ¿no? Que te dicen, pasen al frente los que quieren recibir al Señor y aceptarlo. Entonces ahí lloran y tienen ese sentimiento, Señor, yo te amo. Y por ahí duran 1 o 3 días o unos meses y después vuelven. O sea, se vuelven atrás. ¿Por qué? Porque lo que sintieron fue un sentimiento simplemente, no una acción de querer cambiar. No fue el querer obedecer realmente. Y después sigue diciendo, y sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón. El servir, el abad en hebreo, también se puede traducir como honrar o trabajar. Y eso no quiere decir que, entonces tengo que ir a una iglesia o con una congregación y estar ahí y trabajar, o sea, lavar el baño, acomodar las sillas. No está hablando de eso. Cada vez que nosotros guardamos un mandamiento, estamos sirviendo a Dios.
Cada vez que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos sirviendo en su obra. ¿Por qué? Porque es una pequeña luz que se está encendiendo en ese lugar. Y la luz alumbra. Y otros pueden ver. Cuando nosotros realmente estamos en los caminos correctos, en los caminos de vida, no es necesario que andemos gritando a los cuatro tiempos que somos creyentes, a los cuatro vientos, perdón, que somos creyentes, invitando a todos a la iglesia, sino que la persona misma, que no están llenas de tiniebla, pero tienen alguna tiniebla en su ser, que no son luz todavía, van a ver y van a decir, vos tenés algo diferente, vos tenés algo distinto. Se van a dar cuenta sola, nos precisamos publicar a los cuatro vientos muchas veces que somos creyentes, porque muchas veces las personas que publican a los cuatro vientos después terminan siendo de mal testimonio. Mirá aquel que se decía creyente, mirá ahora lo que está haciendo. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Me hizo acordar que una vez estuvimos con unos pastores, nos invitaron a comer y nos estaban pidiendo pizza, no sé qué, y tenías que elegir el sabor, con mozzarella, No, dice, esa no porque tiene jamón y los chicos no comen. Se suponía que estos pastores también no comían fiambre que contiene cerdo. Y entonces, claro, ellos ven que nosotros somos diferentes, pero a ellos que son los que predicaban, que decían que guardar el Shabbat, que esto, que no hay que comer cerdo, ellos se ve que comían, porque si no, no hubiesen dicho nosotros no comemos fiambre, no comemos nada que contenga cerdo, ¿no? Entonces, claro, las personas que no van a ver dicen, no, ellos no hacen tal cosa, ¿no? Ellos a veces nos preguntan, ¿ustedes celebran Pascua como celebra el mundo, ¿no? La Pascua católica, ¿no? Siempre nos ven como algo diferente porque saben que nosotros, no es por decir, qué santos, ¿no? Pero sino que nos van a ver, van a decir, no, ellos no hacen tal cosa, o incluso nos van a invitar a ciertos lugares porque saben. Y eso es lo que el servir, el querer, ese amar, esa acción, ¿no? Claro, porque cuando decimos guardar los mandamientos de Dios, eso es algo profundo. Si bien lo decimos y parece fácil, no es solo no matar, no mentir, no robar, hay mucho más cosas que de a poco las vamos estudiando, de a poco las vamos aprendiendo y de a poco las vamos poniendo por obra. Pero es mucho más profundo. Por ejemplo, Dios dice qué cosas son alimentos y qué cosas no. Y bueno, ya para ir viendo lo que... Para finalizar, vemos que, como dije, aquí nos habla también, dice, y sirvas a Yahweh con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Cuántas personas buscan la prosperidad? Hay ahora hasta el evangelio la prosperidad. Hasta iglesias que dicen, no, si vos sos pobre, no sos salvo. Si vos sos pobre, no tenés fe. Si vos sos pobre, no te falta. Una locura decir eso. Porque una persona que nació en una pobreza total no puede tener fe. Sí, Yeshua mismo no era una persona rica, aunque era dueño de todo. Era dueño de la fe de todos. Entonces vemos que la prosperidad, como dice aquí, no es solamente lo material, sino que al guardar los mandamientos de Dios, vamos a encontrar la prosperidad del alma, la felicidad. Vemos que en Eclesiastés, el rey Salomón, que dice que fue la persona más sabia del mundo, y también fue una de las personas más ricas del mundo. Si recuerdan, dice que acumuló oro y caballos, y animales, y marfil, y plata. Dice que el cobre era como un pedazo de fierro. Alguien tenía un pedazo de bronce, de cobre, era una porquería. Solo el oro y la plata servían para algo allí, porque era tan rico. Y miren lo que él terminó diciendo. Después de tantos años de que él, de ser el hombre más sabio y de buscar la sabiduría, porque la sabiduría te lleva a buscar más sabiduría, a querer tener más, a querer aprender más. Y miren las palabras de Salomón antes de morir. Dijo Eclesiastés 12:13: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, lo que hablamos, el temor, ¿no? Y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué dice la palabra? Que guardar los mandamientos es el todo para el hombre. Que eso es todo lo que nos pide Dios. Las 5 cosas que dijimos
se puede resumir en esas cosas. El temer, el caminar, el amar, el servir y el guardar los mandamientos, que es una de esas 5, resume las otras. Y sé que me pueden decir, bueno, pero Emiliano, vos estás hablando mucho del Antiguo Testamento y solo del Antiguo Testamento. Pero a mí me dijeron que Yeshua guardó los mandamientos por nosotros. A mí me dijeron que Yeshua hizo esto, aquello por nosotros. Vamos a ver entonces, en Marcos capítulo 12, qué es lo que Yeshua o Jesús habla sobre esto. Marcos capítulo 12. 28 al 34 lee. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yeshua le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda la alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Yeshua entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Vean lo que dijo, ¿no?, este hombre. Primero que le preguntaron cuál era el primer y más importante mandamiento. Y le dijo: el primer mandamiento es este: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. O sea, reconocer que hay un solo Dios. Y dice: llamarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo. El amor, como dijimos, pero si realmente tenemos amor, guardamos sus mandamientos. Y vemos que Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y recuerden que los evangelios son 4, pero hay 3 evangelios que son sinópticos. Esto quiere decir que son muy similares o parecidos. Y en Lucas capítulo 10, voy a leer del versículo 25 al 29, donde habla exactamente lo mismo. Me pueden decir: bueno, pero ¿por qué es esto? ¿Por qué no son exactamente iguales? Porque un evangelio ayuda al otro, enriquece al otro. Entonces podemos aprender, y de los 3 evangelios, de la suma de los 3 evangelios, podemos tener algo mayor. Es como que, por ejemplo, ¿no?, para que se entienda, yo y Emiliano estuvimos con Yeshua conversando. Entonces los dos decidimos escribir lo que Yeshua decía. Y él dijo exactamente las mismas palabras que yo dije, que anoté, que dijo Yeshua, pero él lo vio desde otra perspectiva y anotó más cosas. Quizás yo no la anoté, pero él anotó más, anotó otras. Entonces eso es lo que significa sinóptico, o sea que son parecidos, pero a uno te da más información que otro. Y en Lucas 10:25 dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo, para probarle: maestro, miren la pregunta que le hace: ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? O sea, lo mandó a leer el Antiguo Testamento. Dice que era un escriba. Y le preguntó cómo lo leía, ¿no? Dice: ¿cómo lees? O sea, ¿qué es lo que entiendes cuando lo lees? Dice: aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Yeshua le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirá. Sabemos que es importante, es primordial la fe en Yeshua. Sabemos que por la fe en Él somos salvos y que Él no había terminado su obra aquí. Pero Él le dijo a este intérprete de la ley que él tenía que leer la ley, le preguntó qué había escrito en la ley. ¿Por qué? Porque Yeshua dijo que la ley de Moisés habla de mí. Que la ley de Moisés era para llevar a Yeshua. Todo lo que Moisés había escrito hablaba de Yeshua. Incluso lo que le estaba diciendo: bien has respondido, haz esto y vivirás. No sé si lo notaste, pero Levíticos 18:5 dice lo que le estaba citando: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Y es en eso, que lo estaba buscando ahí en el versículo, pero no lo encontré,
Es eso en lo que se basó Salomón cuando dijo su palabra que leímos recién, en ese versículo, que el hombre vivirá por los mandamientos de Dios. Entonces, vemos que no hay nada que sea para antes, no hay nada que haya quedado abolido por Yeshua, sino que Él vino a confirmar la ley, vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, como dijimos, a cada uno de nosotros que estábamos extraviados, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y nos vino a dejar su Ruach, también su Espíritu Santo, para que Él lo primero que hace el Espíritu del Ruach es convencernos del pecado. ¿Por qué? Porque muchas veces, le hablamos a una persona y le decimos, porque vos, mirá que estás haciendo esto, que estás mal. A un borracho, por ejemplo. Dice, ¿qué me importa? Y sigue tomando. Y sigue, pasan días y días y días y meses y años y siguen en su borrachera. Y te discute que no está mal lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque no tiene ese poquito de luz que le hace ver que está mal lo que está haciendo. Y el Ruach, el Espíritu, nos ayuda a eso. Nos ayuda primeramente a saber que estamos en pecado. Que el pecado no es nada más que la desobediencia a los mandamientos, la desobediencia a la ley de Dios. Y después lo segundo que hace el Espíritu es ayudarnos a guardar esos mandamientos. Porque dice la Escritura que los mandamientos no son difíciles como muchas personas piensan. No están, dice, del otro lado del mar para que le digas, heme aquí. Pero lamentablemente son difíciles para los que andan en la carne. Son difíciles para los que andan en la carne o difíciles para los que tienen una costumbre diferente. Si una persona de 40 años que está acostumbrada a comer cerdo, vos le decís que no puede comer cerdo más, ¿qué va a hacer? Le va a costar horrible. Pero si a una de mis hijas que tiene 5 años, no tiene ni un año, vos de chiquita le enseñás estos caminos, le decís esto es así, 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 no les va a costar. Cuento una anécdota que hace unos días hicieron una merienda compartida en el jardín de Eli, que tiene 5, y ella sabe, llevaron varios, pizza, pan con fiambre, ¿no? Queso. Y yo le pregunté, para ver, primero estaba probando a ver si ella me mentía, ¿no? Le digo, ¿vos comiste pan con fiambre? Sí, mamá, pero yo le saqué el jamón. Y pasaron una foto en el grupo y yo le hice zoom donde estaba el platito de ella y vi que solo tenía queso. Entonces comprobé, a ella no le cuesta. ¿Por qué? Porque desde niña, o sea, de bebé, o sea, de que empezó a comer, le enseñamos que eso no se comía. Entonces yo le hice zoom a la foto a ver si tenía el jamón, porque aparte se veía en los otros que tenían los compañeros, se veía que el jamón por fuera. Dice, no, mamá, yo le saqué, yo solo comí con el queso. Ah, bueno. Eso es un claro ejemplo de que muchas veces nos cuesta un montón por la mala costumbre de a nuestros padres. Porque nuestros padres nos enseñaron que podíamos hacer esto, que podíamos hacer aquello, que podíamos hacer los otros. Entonces cuando llegamos a una realidad nos encontramos con Dios, con sus mandamientos, y decimos, padre, pero ¿cómo no puedo hacer más esto? No puedo hacer los otros. Pero no es que Dios no nos permita hacer eso porque es un Dios malo, porque es un Dios que no nos deje hacer cosas. Es por nuestro bien. Él sabe. Si bien no hay que buscar la parte científica o por qué los mandamientos son así, sabemos que el cerdo hace mal a la salud. Sabemos que hay un montón de experimentos, digamos, de pruebas que han hecho que el cerdo tiene un montón de bacterias que el cuerpo, el estómago no las puede deshacer, no las puede matar. Y aún así, si no supiéramos eso, tendríamos que obedecer, porque muchas veces no nos tenemos la luz para saber por qué Dios nos pide tal cosa. Sí, pero por ahí ves. Pero también a veces Dios nos dice, ¿por qué sí? O sea, quiere ver si nosotros realmente no estamos cuestionándole a Él, que es la autoridad. No estamos, ¿y por qué? Y como los niños chiquitos, ¿y por qué papá esto? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque yo lo digo. Entonces Dios quiere ver si realmente, aunque no nos dé explicaciones de por qué, tenemos que obedecerlo. ¿Por qué decimos que lo amamos? Bueno, así que quede claro, las 5 cosas que Dios nos pide es temerle, andar en sus caminos, amarlo, servirlo y guardar sus mandamientos. Y espero que sea de bendición esto para ustedes. Shalom.